Ok. Estamos aquí. El tema del día de hoy es la escala o el escalograma de Goodman. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre este instrumento? ¿Alguien sabe lo que es, cómo se construye o lo ha utilizado en algún trabajo, no sé, en estadísticas, en algún trabajo de investigación? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a ver lo que es el escalograma de Goodman. Como tal, pues es un instrumento de recolección de datos cuantitativos, ¿sí? Pero tiene la característica de que nos arroja una gráfica en forma de escalera, por eso es un escalograma, ¿sí? Nos dice su definición conceptual, que es una técnica para la medición de actitudes con una dimensión única, ¿sí? Y se caracteriza de una actitud a través de un conjunto de ítems. Anteriormente, nosotros estuvimos viendo lo que es un cuestionario y una escala de Likert, ¿verdad? Tenemos bien definidos lo que es un ítem, ¿sí? Que para un cuestionario pues son las preguntas y para una escala de Likert son las afirmaciones. Lo mismo sucede en el escalograma de Goodman. La diferencia es que aquí nada más vamos a medir una sola dimensión. ¿Qué son las dimensiones, Eva? ¿Me puedes recordar, por favor? Las dimensiones. Es como el tamaño. Ok. Espera, déjame pensarlo bien. Como la extensión o la magnitud, podría ser. Ok, podría ser. En investigación, ¿a qué le llamamos dimensiones? Que tiene que ver con lo que me dice sobre la extensión. Como al... Por ejemplo, cuando calculamos algo, es como la extensión, la variación, como de algo o no, de una variable puede ser. La extensión de esta o la no, pues su magnitud. Exactamente, ¿sí? Eva. Estamos hablando de una variable, como nos dice. Entonces, la dimensión es qué de esa variable, qué extensión de esa variable estamos midiendo, ¿sí? Entonces, nosotros vimos que en el cuestionario podemos tener una serie de dimensiones en base a una variable que queremos estudiar. Sí, lo mismo en la escala de Likert. Para el escalograma de Goodman únicamente tenemos una sola dimensión, ¿ok? En base a esta variable. ¿Qué quiero medir? Y en base a eso, yo genero mis ítems. Nos dice que la escala de Goodman es un instrumento de medición cuantitativo acumulativo, sí, como lo vimos en la escala de Likert. ¿Por qué acumulativo? Porque vamos a ir sumando las puntuaciones de las respuestas de las personas o de los sujetos a las que apliquemos este instrumento. También nos dice que mide la intensidad o el nivel de grado que se identifica un sujeto respecto a un fenómeno. Vamos a ver ahorita unos ejemplos para que vean cómo es que este escalograma mide una intensidad. Ok, vamos a entenderlo con las diferencias y similitudes que vimos en la escala de Likert anteriormente la semana pasada. Al igual que en la de Likert, Goodman se fundamenta en afirmaciones o juicios del concepto u objeto de actitud. Sí, recuerden que las afirmaciones son aquellas frases, aquellos juicios que nosotros establecemos para poder medir la opinión, la característica o la calificación que se le está dando a lo que yo quiero medir. Lo mismo sucede con
la escala de Goodman. Los participantes deben de externar su opinión seleccionando una categoría, ¿sí? La que más se acerque a su opinión, ¿ok? ¿Qué pasaba, José, cuando una persona en escala de Likert seleccionaba más de una opción? ¿Qué sucedía? No recuerdo, maestra. Ok, está bien. ¿Alguien recuerda qué sucedía cuando en una escala de Likert una persona selecciona más de una opción? Se anulaba. Se anulaba exactamente, ¿sí? Ya no funciona porque debía de ser una sola opinión, ¿sí? Sin embargo, en contraste en un cuestionario, si nosotros lo hacemos de respuesta múltiple, pues sí podemos utilizar varias respuestas, ¿verdad? Pero en un escalograma de Goodman y en uno de Likert, si en un instrumento de Likert, únicamente podemos seleccionar una opción. Si no, este se anula. Ahora, lo mismo sucede para las categorías. En este instrumento vamos a asignar categorías y a estas categorías les vamos a asignar un valor numérico. Pero este valor únicamente va a ser o 0 o 1. ¿Sí? Que es la diferencia entre la escala de Likert. En Likert teníamos 4, 3, 2, 1, 0. Depende a las respuestas que nosotros asignemos. En Goodman no. Aquí vamos a tener únicamente dos respuestas con 0 y con 1. Y al final me dice que las puntuaciones las vamos a obtener respecto de las afirmaciones finales, sumando todos los puntos totales, ¿sí? En base a todo el instrumento. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entonces aquí? Que la escala de Goodman va a medir intensidades, pero de una sola dimensión. Sí, por eso la vamos a llamar una escala unidimensional. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro cómo medimos una sola dimensión. Ok, aquí está el ejemplo. Mi actitud o mi dimensión evaluada es el aborto. Sí, ese es mi tema, lo que voy a medir. Las afirmaciones son las tres que tengo yo aquí abajo. Número 1 dice, si en estos momentos me embarazara, jamás abortaría. 2. Si una de mis mejores amigas se embarazara, nunca le recomendaría abortar. ¿Sí? ¿Cuál de estas dos, Jesús, tiene mayor intensidad? ¿La 1 o la 2? Podría ser la uno porque es como más personal y la 2 se está refiriendo a una persona, a una tercera persona. Ok, muy bien. Exactamente. Si se fijan, yo aquí se las subrayé en rojo. La número 1 es de mayor intensidad. Yo estoy diciendo algo radical, jamás abortaría. En la número 2 ya estoy pensando en una recomendación, no tanto en algo específico. ¿Sí? Y en la número 3 me dice, si una compañera del salón de clases se embarazara, probablemente, si ahí yo dejo una brecha, no le recomendaría abortar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy estudiando el tema del aborto, una sola dimensión, ¿sí? Pero estoy trabajando con diferentes intensidades en mis afirmaciones para saber su opinión. ¿Qué categorías pondríamos aquí? Sí, no, con un valor de 0 para no y un valor de 1 para sí. Nos dice que entonces se va a basar en el principio de que algunos ítems indican con mayor fuerza o intensidad una actitud. A eso se refiere el escalograma de Goodman. Un solo tema a estudiar, las opiniones de los sujetos o de los individuos con diferentes intensidades. ¿Hasta aquí me expliqué? Bien. ¿Cómo vamos a elaborar la escala de Goodman? ¿Sí?
Primero debemos hacer una tablita y después vamos a hacer la gráfica. Nos dice que vamos a ordenar en 6 pasos este proceso para elaborar la escala de Goodman. Esto sí quiero que lo escriban porque lo van a elaborar el día de mañana. El número 1 me dice que primero debo de preparar los ítems, o sea, las afirmaciones, ¿sí? Poniendo diferentes grados de intensidad para un solo tema. Ese es el paso número 1, preparar los ítems. Después voy a elaborar una lista de ítems para mi instrumento. Yo aquí les estoy poniendo una notita. No es recomendable sobrepasar de los 12 ítems, ¿sí? Este escalograma es muy preciso, muy concreto a lo que queremos estudiar. Por tanto, no es necesario o no es recomendable que ustedes escriban una serie de ítems, ¿sí? Que no nos lleve a una solución o a una respuesta concreta. Diferente a lo que hacíamos en el cuestionario y en la escala de Likert, ¿sí? Ahí, de manera opuesta, yo les decía que entre más ítems, mayor grado de confiabilidad tiene su instrumento. ¿Ok? Aquí es al contrario. Entre menos ítems, más precisas son nuestras respuestas, porque solamente estamos estudiando una sola dimensión. Como número 3, debemos de asignar puntuaciones, ¿sí? Como yo se los dije, las puntuaciones van a ser positivas y negativas, ¿sí y no? Nada más, para escala de Goodman nada más. En el número 4 me dice que una vez que ya tengo las puntuaciones y mi lista de ítems, lo voy a aplicar a los sujetos, ¿sí? A mis sujetos de estudio, claro está, a través de una prueba piloto. ¿Ok? Yo aplico mi instrumento y en base a eso, yo obtengo una serie de datos o de resultados. ¿Y qué voy a hacer con estos resultados? Pues los voy a analizar, ¿sí? Utilizando la forma aditiva, es decir, la sumatoria de todas estas puntuaciones. Para al final poder ordenar los resultados de manera decreciente, es decir, de mayor a menor y poder graficar mi escala, ¿sí? Ya que hice yo esta prueba, puedo determinar si mi instrumento realmente está midiendo lo que yo quiero o no. Y poder volver a repetir todo este proceso en caso de que tenga que reformular toda esta escala. Aquí les puse un ejemplo. Los ítems, yo aquí nada más tengo 3 ítems, ¿sí? Usted sabe sumar y restar. Números de 3 cifras. ¿Sí? Yo estoy aquí midiendo esta dimensión. Después me voy a una mayor intensidad, algo un poco más complejo. ¿Usted sabe multiplicar? Números de 3 cifras. Y después todavía subo un poco más la intensidad y digo, ¿usted sabe dividir los números de 3 cifras? ¿Cuáles son mis puntuaciones? 1 y 0. ¿Cuáles son mis categorías? Sí y no. O también podría utilizar la opción de acuerdo y en desacuerdo. Entonces, sí, la opción de sí siempre va a tener el valor de 1 y la opción no o la opción negativa siempre va a tener el valor de 0. Las afirmaciones deben de ser en base a un solo tema con diferentes intensidades o grados de complejidad o de reflexión. Aquí en este ejemplo, en esta tablita, Odalis, ¿cuál es la dimensión que yo estoy estudiando? El conocimiento matemático que tienen las personas. Ok, muy bien, podría ser. Conocimiento matemático que tienen las personas, ¿sí? Y aquí yo voy subiendo de intensidad sobre lo que ellos saben hacer, sumar, multiplicar, restar, dividir. Muy bien, ¿hasta aquí me expliqué en los pasos para elaborar la escala? Sí. Bien, entonces, aquí tenemos algunas ventajas y desventajas antes de pasar al ejercicio como tal.
¿Cuáles son las ventajas de este escalograma? Pues que permiten medir aspectos muy concretos de lo que yo quiero estudiar. ¿Sí? Diferente a lo mejor al cuestionario, a la escala de Likert, que entre tantas dimensiones pues no tengo como tal un resultado tan concreto. Y pues es muy sencillo de aplicar debido a que solamente tengo dos opciones y a que estoy hablando de un solo tema. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que el proceso de elaboración es un poco más laborioso, ahorita lo vamos a ver. Y pues que tiene una utilidad y aplicabilidad menor al resto de las escalas. ¿Por qué tiene Pau una utilidad y aplicabilidad menor? ¿Sí está Pau? Sí, me imagino que es porque nada más se contesta con sí y no. Ok, muy bien. Podría ser porque solamente se contesta por sí y no, y también porque solamente estamos midiendo una sola dimensión. ¿Sí? Entonces no lo podemos aplicar a todos los contextos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar las puntuaciones del escalograma de Goodman? Vamos a tener también una formulita, igual que en escala de Likert. Nos dice que, como este instrumento es unidimensional, o sea que solamente mide una dimensión, y está calificando los ítems que nosotros requerimos para el estudio, es importante determinar esto, el coeficiente de reproductividad. ¿Sí? Este coeficiente nos va a marcar si mi instrumento realmente está funcionando de manera unidimensional para medir lo que yo requiero o no es así. Mi coeficiente de reproductividad siempre debe de ser mayor o igual a 0.90. Si es menor a este número, entonces yo tendría que reevaluar mis ítems porque no está midiendo realmente lo que yo estoy estudiando. Si es igual o mayor a este número, entonces quiere decir que sí estoy midiendo realmente la variable que me interesa, ¿sí? Y la dimensión que estoy determinando en mi instrumento. La fórmula entonces que vamos a aplicar es R igual a 1 menos E sobre Q por N. ¿Sí? Aquí no se vayan a confundir. El 1 le resta a todo lo demás. ¿Sí? El 1 resta a el resultado de E sobre Q por N. ¿Qué significa entonces E? Será el número de errores que me arroje el instrumento. Ahorita vamos a ver cómo se determinan. Q es igual al número de preguntas o ítems. Y N es igual al número de sujetos de la muestra de la prueba piloto que estamos nosotros aplicando. Bien, para aplicar esta formulita entonces necesitamos primero tabular, que eso es lo que vamos a hacer. Para nosotros poder trazar un escalograma, ¿sí? El cual representa la distribución de las respuestas de los sujetos, vamos a dividir estas respuestas en dos grupos, positivas y negativas. ¿Sí? En ocasiones va a haber que no vamos a tener respuestas positivas o negativas en un grupo que no les corresponde. Cuando sucede eso, nosotros vamos a marcar estos como errores, que son los que vienen en la fórmula. ¿Cómo vamos a determinar esto? Vamos a tabular, como se los muestro en el ejemplo, las respuestas del instrumento. En una columna del lado izquierdo vamos a poner a todos los sujetos de nuestro estudio.
a las personas a las que les aplicamos el instrumento. ¿Sí? Y en forma de filas vamos a tener los ítems. Aquí adentro de toda esta tablita vamos a tener las respuestas. ¿Sí? Las respuestas son muy sencillas porque solamente va a ser 1 o 0, nada más. Yo estoy representando todos los unos con un signo de más y todos los ceros con un signo de menos. ¿Sí? En este escalograma que aparece aquí, esta es la gráfica que se traza una vez que nosotros ya tabulamos. Las respuestas positivas deben de quedar arriba de la escalera y las respuestas negativas deben de quedar debajo de la escalera. Si nosotros tenemos, como aquí en el ejemplo, un número positivo debajo de la escalera o un número negativo arriba de la escalera, los vamos a llamar errores, ¿sí? Porque están en un grupo que no les corresponde. ¿Cuántos errores tenemos aquí, César? 2. 2, exactamente. 1 y 2. ¿Sí? Están en un grupo que no les corresponde. Entonces, en mi formulita yo ya sabría que el número de errores es igual a 2. Vamos a ver entonces un ejemplo para que nos quede más claro. Nos dice, se busca determinar la actitud de un grupo de alumnos sobre la idea de contratar más docentes para el Departamento de Ciencias de la Educación en la Universidad de El Salvador. Las instrucciones, o sea, las categorías, es responder con sí o no. Las personas, recuerden, no saben el valor de sí y el valor de no. Solamente nosotros como investigadores. Nos dice que los ítems o las afirmaciones son: el departamento no tiene suficientes docentes, la cantidad actual de docentes limita la labor pedagógica y la contratación de más docentes es urgente y necesaria. Aquí tenemos categoría de sí y de no, y las personas pueden elegir. Estos fueron los resultados que se obtuvieron de este ejemplo. Sujetos en la columna de la izquierda. Para esta prueba solamente son 4 sujetos, A, B, C y D. ¿Sí? Esta tablita, por favor, vayan anotando para que la tengan como referencia para los ejercicios de mañana. Y los ítems, como les comentaba, están en la fila superior. Ítem 1, ítem 2, ítem 3. Entonces, mi muestra es de 4, mi ítem es de 3. Al final tenemos un puntaje total, ¿sí? Para sumar de manera aditiva, como dijimos, las puntuaciones. Vamos a entender esta tabla. El sujeto A respondió en la primera pregunta sí, en la segunda sí y en la tercera sí. Lo estoy marcando yo con un signo de más porque es positivo, ¿sí? Si es positivo, ¿es igual a cuánto, José? Si es positivo, ¿es igual a cuánto en número? A 1. A 1. ¿Y si es menos? A 0. A 0. Ok. Entonces, en el sujeto B, tenemos que respondió sí, sí y no. Mi puntuación total es de 2, ¿verdad? Porque estoy sumando 1 más 1. 0, pues no se suma, entonces me da un total de 2. El sujeto C respondió todo negativo. Sí, es igual a 0. Todo su puntaje total. Y el sujeto D respondió únicamente sí al ítem 1. Observen aquí, las puntuaciones diferentes a lo que hacíamos con la escala de Likert es puntuaciones por sujeto y puntuaciones por ítem. La sumatoria de el sujeto A, del B, del C y del D, y la sumatoria de el ítem 1, 2 y 3. Estos resultados
del puntaje total, tanto de columnas como de filas, me van a poder ayudar para tabular la siguiente tabla. ¿Sí? Yo tengo aquí que para poder dibujar el escalograma, la escalera que les enseñé en el diagrama anterior, debo de ordenar los resultados de mayor a menor, ¿sí? Entonces aquí voy a cambiar todas las columnas y todas las filas otra vez, de acuerdo al puntaje total que obtuvimos en la tabla anterior. Ahora, el sujeto A es el sujeto que tuvo un porcentaje total de 3, el B es el que tuvo un 2, el D es el que tuvo un 1 y el C es el que tuvo un 0. ¿Sí? Y los ítems ya no están acomodados como 1, 2 y 3. Están acomodados de acuerdo a su puntaje total. El que obtuvo 3, el que obtuvo 2 y el que obtuvo 1. En base a estos puntajes o a este nuevo reacomodo, nosotros llenamos todo lo que está dentro de las respuestas. Yo digo, ¿cuál es el sujeto A? ¿Qué respondió en este ítem? Y lo señalo. ¿Cuál es el sujeto B? ¿Qué respondió en este ítem? Y lo señalo. ¿Ok? Y vamos a agregar una nueva columna que sea el número de errores. ¿Cómo voy a determinar yo el número de errores? Vamos a verlo. Sí, aquí les puse nada más esta imagen para que vean la comparativa. En la imagen 1, el sujeto C es el que obtuvo 0 puntos. ¿Sí? Entonces, en la imagen 2, ya que yo acomodé, el sujeto C sube un escalón arriba. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el D obtuvo 1 y el C obtuvo 0. ¿Qué fue lo que hicimos? Nada más recorrer o hacer el cambio de D a C. ¿Cómo determinamos entonces los errores? Vamos a graficar la escalera. Así como lo muestro yo en la imagen. Desde el tercer ítem hasta el primero. ¿Sí? Recuerden que en este ejemplo solamente hay 3. Voy a graficar la primera respuesta, bajo al segundo sujeto, bajo al tercer sujeto. Aquí tenemos el número de errores. Debajo de la escalera están los negativos y arriba de la escalera están los positivos. Si ustedes observan, aquí no hay errores, ¿verdad? No hay ningún número fuera de su grupo. Entonces aplicaríamos nosotros la fórmula. ¿Qué pasa si no ordenamos o nos saltamos el paso de ordenar los datos de mayor a menor? Esto que tengo yo aquí. ¿Sí? Esta es la imagen 1, la de los resultados. Observen, como yo no cambié el sujeto D y el C, que son los que estaban por ahí mal, a mí me arroja un error debajo de la escalera y un error arriba. Cuando yo aplique la fórmula, pues claro que el resultado me va a salir diferente. Sí, me podría salir que mi instrumento no está midiendo correctamente la dimensión que yo quiero. ¿Ok? Entonces, primero debemos de tener los resultados, después ordenarlos y finalmente dibujar la escalera para determinar el número de errores. ¿Hasta aquí me expliqué? Bien, ya que tengo mi escalera, que veo cuántos errores tengo, voy a aplicar la fórmula para determinar el coeficiente de reproductividad. ¿Sí? Y aquí recuerden que la fórmula es R, coeficiente de reproductividad igual a 1, menos esta operación E sobre Q por N. Para el ejemplo anterior, con los datos ordenados, tenemos que E es igual a 0, ¿verdad? Porque no teníamos errores una vez que los acomodamos. 3, ¿sí? Es igual entonces a los 3 ítems que tuvimos en este escalograma. Y 4
son los sujetos a los que aplicamos en instrumento. Primero hacemos la operación 0 sobre 12 igual a 0. ¿Sí? Y después restamos 1 menos el resultado que es 0, pues me va a dar un resultado de 1. Si yo tengo un resultado de 1, Alfredo, ¿qué me indica este 1? ¿Qué puedo yo interpretar aquí? Números de error. Ok, error. ¿De cuánto debe de ser mi porcentaje de reproductividad, Alfredo? ¿Mayor o menor a cuánto? Lo vimos al principio de la presentación. 0.90. Ok, y si es 1, mi resultado, ¿qué me indica? Está mayor. Que es mayor, entonces me dice que mi coeficiente de reproductividad, ¿sí? Es correcto, por tanto mi instrumento funciona y está midiendo la dimensión que yo requiero, ¿sí? O que yo quería medir en un principio. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta de cómo se elabora el escalograma de Goodman? Muy bien, vamos entonces a hacer un ejercicio y empiezo a hacer preguntas. Vamos a pasar al ejercicio o a la actividad, ¿sí? Nos dice, para este ejemplo estamos buscando determinar la actitud de un grupo de alumnos con respecto al gestor del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad del Salvador y vamos a aplicar para ello un cuestionario de 4 ítems, ¿sí? Utilizando el escalograma de Goodman. Los ítems son, me siento satisfecho con la actual gestión de departamento, considero que el trabajo de jefe me ha sido beneficioso, apoyo la gestión del jefe de departamento y volvería a elegir el actual jefe de departamento. ¿Okay? Mis categorías, ya saben, son sí y no, siempre para este instrumento. Saraí, ¿qué dimensión estamos estudiando en este ejemplo? Pues se busca determinar la actitud de los alumnos respecto pues al departamento de su escuela, no sé. ¿Ok? Bien. La dimensión que estamos midiendo aquí es la gestión del departamento de ciencias. ¿Sí? Y como nos dice Saraí, estamos buscando nosotros estudiar cuál es la actitud de los alumnos hacia esa gestión. ¿Sí? ¿Qué valores corresponden a sí y no, Marcos? 0 y 1. Ok, 0 para cuál y 1 para cuál. Sí, 1 y 0 para no. Muy bien. Ok, entonces aquí nos queda claro lo que es la dimensión y el valor numérico. Tenemos los siguientes resultados, ¿sí? Del estudiante 1 al estudiante 10, ¿verdad? Y del ítem 1 al ítem 4, ¿sí? ¿Cuál es el total de mi muestra, César? Del puntaje. De la muestra de los individuos a los que yo realicé el estudio. Son 10. Ok, y ya que tengo esto, César, todos estos resultados, ¿sí? ¿Qué debo de hacer después? Acomodarlos. Hay que acomodar Ok. de mayor a menor. De mayor a menor, muy bien. Entonces, observen el puntaje total, no se les olviden, estas dos columnas son muy importantes. Puntaje total
de los sujetos y puntaje total de los ítems, porque si no, no podemos ordenarlos, ¿sí? Ya que pasamos a ordenarlo, tenemos que, vean, el estudiante 6 quedó arriba, el estudiante 9, 8, 2, 10, 1, 3, 4, 5 y 7, de acuerdo a sus puntajes. Y los ítems ahora quedaron 3, 4, 1 y 2, de acuerdo a sus puntajes de mayor a menor. ¿Sí? Ok. ¿Quién me ayuda a dibujar el escalograma? A ver, Jesús. Ayúdeme a dibujar el escalograma. Utilice la opción de anotación de Zoom. Actívela y dibuje el escalograma. Anotación. ¿Dónde estás? En la parte de las opciones, arriba o abajo, no sé cómo les aparezca. ¿No la alcanzan a ver en mi pantalla? Aquí se las estoy seleccionando. Es esta, el lapicito. Ahí está. Ok. Ya. Sería algo así, ¿no? Supongo. ¿Ok? ¿Cuántos errores tenemos de acuerdo al escalograma que usted dibujó, Jesús? Pues aquí arriba nada más hay uno. Y aquí sí hay varios. Ok, aquí arriba me dice que hay uno. Señálenlo con un circulito para que lo vean todos. Este. Ujú. Ya. Está. Ok, Y ¿y también abajo? sería... supongo que estoy mal. No. Listo. Según yo es así. Ok, entonces, aquí nos aparecen una serie de errores, ¿verdad? Eva, ¿cómo puedo yo determinar si son errores o no son errores? ¿Cuál es Sí. la regla para el escalograma? Si hay signos de menos en la parte de arriba es un error y si hay signos de más en la parte de abajo es otro error. Ok, exactamente. Sí, entonces, déjeme ver si puedo. Muy bien, entonces, vamos a ver cómo nos debió de quedar el escalograma, Jesús. ¿Sí? Observen cómo nos debió de quedar el escalograma. Es ítem 2, ítem 1, ítem 4 y el último ya nos quedaría como ítem 3. ¿Sí? Aquí nos está marcando ya el número de errores. Por eso nosotros estamos bajando la escalera de acuerdo al número de errores que ya me está marcando en la columna. ¿Sí? Precisamente para esto mañana vamos a hacer un ejercicio práctico para saber cómo podemos graficar el escalograma. ¿Sí? Bien, aquí nos está diciendo que no encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 errores. ¿Sí? Porque nos aparecen 4 signos de más debajo de la escalera y nos aparecen 4 signos de menos arriba de la escalera. ¿Sí? Entonces la fórmula por ahí nos debe de quedar. ¿Sí? Todos en su libretita anoten la fórmula y me van a decir el resultado. ¿Cuál es el resultado de la fórmula en base a estos 8 errores? Un minuto para que me digan el resultado.
Me salió 0.8. Ok, A mí también. exactamente 0.8. Entonces, ¿qué significa ese 0.8, Dalis? Que mi coeficiente de productividad no es tan válido. Ok, es el coeficiente de reproductividad y como nos dice Odalis, no es válido porque está por debajo de 0.9. Sí, inmediatamente desde que Jesús empezó a determinar los errores, desde ahí nos dimos cuenta de que este instrumento no estaba funcionando, ¿verdad? Por la cantidad de errores que aparecían en el escalograma. Entonces, es correcto. Este instrumento no está midiendo la variable de mi investigación o bien no es unidimensional. No está sucediendo. Sí, entonces aquí para los que no alcanzaron a determinar la fórmula o no supieron de dónde salió ese 0.8, pues lo tenemos como que el número de errores fueron 8, ¿ok? Que los sujetos a los que aplicamos fueron 10 y que los ítems fueron 4. Hicimos la multiplicación, sí, y restamos ese 1 a la división de 8 entre 40. Y nos dio un 0.80. Por debajo del 0.9, entonces es incorrecto. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de separar ese ejercicio? ¿De separarlo? O de Ah, del ponerle la escalograma. escalera. Ujú. Ok, aquí lo vimos, pero lo vamos a separar por ítems, ¿sí? Y en donde nosotros estamos viendo un error, no sé si se alcanza a ver aquí. Nosotros bajamos, ¿sí? Aquí nos está diciendo por filas que tengo 2 errores, ¿sí? 1 y 2. Como ya me dice la fila que tengo 2 errores, es ahí en donde cierro la escalera, ¿sí? Y bajo un nuevo peldaño. Aquí me está diciendo nuevamente en esta fila que tengo 2 errores, 1 y 2 y 1 y 2. Entonces es aquí en donde bajo ese peldaño. En donde están las columnas de errores y me está marcando el error, es ahí en donde yo voy a cerrar la escalera para bajar un paso más, ¿sí? O un nivel hacia abajo, respetando los errores que ya determinamos en las filas. Por eso les dije que es muy importante poner las columnas, tanto de puntaje total como de errores, por filas, ¿sí? Para de esta manera nosotros saber en dónde cerrar la escalera. ¿Sí, Eva? Sí, Ok. Mañana vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir que utilicen, como la clase pasada, la doble ventana, ¿sí? Pero ahora vamos a utilizar un archivo de Word, ¿sí? Una hoja en blanco de Word para hacer las tablas. Si no tienen la posibilidad de hacer la doble ventana o de tener 2 dispositivos, entonces pues lo grafican en su libreta, ¿sí? Nada más utilizando una regla. Pero como vamos a estar haciendo modificaciones, pues es más fácil hacerlo de manera digital. Ahora les voy a compartir, déjenme ver en dónde está, el ejercicio que se les va a quedar de tarea para esta semana. Recuerden que está en lecciones y es la lección número 7, la actividad 7. Sí, recuerden que todo esto se sube en tareas. Y la actividad es la siguiente. Van a construir o van a elaborar su instrumento, su primer instrumento de recolección de datos cuantitativos, que va a ser el cuestionario, que fue el que vimos primero. En base a este problema de investigación, yo ya se los estoy dando. Factores que ocasionan estrés en los alumnos del Instituto de Ciencias Metropolitano debido a la nueva modalidad de clases en línea. Este es mi problema. La población son los alumnos del Instituto Metropolitano y la muestra son ustedes, todos los alumnos inscritos de tercer cuatrimestre de la carrera de arquitectura. ¿Ok? En base a estos datos, ustedes van a construir su cuestionario. Pero recuerden todo lo que vimos en el cuestionario.
debemos de primero hacer un análisis entre variable, dimensión, indicadores, ítems, que en un cuestionario vamos a tener muchas dimensiones o varias dimensiones según los factores que yo quiero estudiar, ¿sí? Y que me deben de agregar la codificación, es decir, el cuestionario con sus categorías y sus valores numéricos y el cuestionario que ustedes aplicarían a su muestra. Aquí tenemos que su cuestionario debe de llevar portada, introducción, instrucciones, contenido en base a preguntas cerradas, un agradecimiento final y todo esto lo pueden consultar en el libro. Estas hojas ya las leyeron, ya hicieron ensayos, ya hicieron un montón de cosas. De la página 217 a 237. Incluso les estoy poniendo los ejemplos. Estas tablitas, no sé si no se alcanza a ver bien, déjenme la acerco. Esta tablita, variable, dimensión, indicadores e ítems, es uno por cada dimensión. Sí, como lo hicimos en el ejemplo del restaurante. Mi variable es la calidad del servicio. Mi dimensión es calidad de servicio de meseros, los indicadores y los ítems. La otra es calidad del servicio de recepción, mis indicadores y mis ítems. ¿Ok? Todas estas tablitas las van a agregar. Después me van a agregar las categorías, la codificación, o sea, el valor numérico que le están dando para cada una de estas categorías. Y después, ahora sí, la estructura de su cuestionario para aplicarlo a su muestra. Sí, todo este conjunto es lo que van a subir en el apartado de tareas en la actividad 7. ¿Me expliqué lo que van a hacer? ¿Hasta cuándo es la fecha límite? Igual hasta el martes a las 6. O sea, solo es un cuestionario, ¿verdad? No, no tenemos que contestar ni medir nada, solo el cuestionario como tal. Va a ser toda la elaboración de su cuestionario, ¿sí? Todo lo que implica, pero no lo van a responder. Después lo van a aplicar, ¿sí? Pero no nada más me van a mandar como las preguntas y ya está. Me van a mandar todo el cuestionario con la estructura que vimos y también me van a mandar toda la elaboración previa. Cómo calcularon las dimensiones, cómo hicieron los indicadores, cuántos ítems por cada dimensión y así. Van a ser varias tablitas. Ok. ¿Ok? Y también la codificación, cuánto le están dando de valor numérico a cada categoría. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces nos vemos el día de mañana con la doble ventana, por favor, y su hoja de Word. O bien su regla para que vayan haciendo sus tablitas. ¿Sí? Bien, gracias muchachos, nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.